¿Pudo Jeffrey Epstein ser un híbrido entre financiero sin escrúpulos, capaz de trabajar, entre otros, para el crimen organizado y a la vez ser un agente de inteligencia, probablemente doble o triple agente, para operaciones financiadas de forma oscura, operaciones negras, ¿no? La Black Op, y a la vez ser un influyente financiero que se aprovechaba de sus contactos en las altas finanzas para manipular, para chantajear y para reclutar? ¿Pudo ser todo eso y además ser un abusador y un delincuente sexual? Eso es lo que vamos a intentar dilucidar a lo largo del siguiente programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Mesa Abierta, estamos con Enrique Ortiz, con Pablo Santbayón y Gabriel Montevado para hablar la segunda parte, porque ya hicimos una introducción del caso de la red, mejor, Epstein. Entonces, evidencias probables de que fuera un agente del Mossad, aparte de ser una persona que movía finanzas a lo largo de todo el mundo. Hay un agente del Mossad que se llama Ari Ben-Menash, que bueno, es problemático porque tiene sus rencillas con el Mossad, pero dice que Epstein era un agente del Mossad. Todo indica que si no era un agente, por lo menos sí que era un colaborador. Y sus conexiones con Ehud Barak, ex primer ministro y relacionado a la comunidad de inteligencia israelí, sobre todo con temas de ciberinteligencia, parece bastante notable esas relaciones en las investigaciones que se están llevando a cabo. Pero ¿por qué al fiscal Acosta, en un momento dado, cuando está presentando cargos contra Epstein, le dicen que no sea tan duro porque Epstein es un agente de la comunidad de inteligencia, pero en este caso estadounidense, podía trabajar para la CIA? ¿Y qué conexiones hay de su pareja Ghislaine Maxwell con el MI6, incluso con la inteligencia rusa, heredada de su padre, de Robert Maxwell, de Ian Robert Maxwell, que tenía relación con la inteligencia israelí, con la inteligencia británica y con la inteligencia rusa? En aquella época con el KGB, y ahora su hija sería con el SVR, o con el GRU, con el GRU, con la inteligencia militar. Esto parece de película todo. Pero es que esto es de película, es que es impresionante. Entonces, olvidémonos, no dejemos de lado, porque es muy importante, el tema de abusos sexuales, en el caso de Epstein, no hay que dejarlo de lado porque fue muy grave, pero no nos quedemos todo en eso, porque eso puede ser la tinta del calamar, que ha sido utilizada por algunos medios o algunos intereses para tapar todo lo demás que acabamos de decir. ¿Tú qué opinas, Pablo, de todo lo que acabamos de decir? Pues mira, contestando a tu pregunta, ¿no? Yo creo que es completamente compatible. Es decir, claro, es totalmente compatible. Y no hay incompatibilidad entre esas máscaras que tenía el personaje, ¿no? Porque además este caso, que podíamos estar, claro, antes off the record decíamos que podíamos estar toda una temporada hablando de este caso y no lo agotaríamos, lo agotaríamos. Pero aburriríamos. Porque tiene tantos flecos. Entonces claro, lo que vamos a intentar es explicar bien cómo funcionaba la red Epstein. Eso es muy importante. Y sobre todo cuál era el fundamento, porque claro, el fundamento era, el personaje Epstein era un nodo central de esa red. Pero posiblemente no fuese el más superior de todos, sino fuese el nodo central, porque esas fiestas, porque en el fondo su principal activo era organizar fiestas, donde se producía el compromat. Es decir, era un agente de influencia, claro, un agente de influencia en los servicios de inteligencia, es el que tiene buenas relaciones y puede influir, claro, a las altas esferas, en los medios de comunicación, donde sea. De hecho, por eso en el listado de contactos, en su agenda, en su agenda telefónica, había tantos famosetes norteamericanos, tantos socialités. ¿Por qué? Porque esas fiestas era realmente un punto de encuentro donde había gente invitada que nada tenía que ver con la red Epstein, pero también había gente que iba a ser comprometida en esas fiestas o en lo que sucediese después de esas fiestas, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en ese núcleo de la red Epstein y en los
en los diversos escenarios, ¿no? Los apartamentos de Manhattan, Palm Beach, ¿no? En Florida, el Rancho Zorro y el lugar más famoso, que es la isla St. James en las Islas Vírgenes norteamericanas. Bueno, pues lo que sucedía básicamente era que ahí confluían varios intereses. Estaban, por un lado, los servicios de inteligencia, es decir, no es un agente de inteligencia, como muchas veces ha dicho. Epstein no es un agente al uso dentro de un organigrama, no, es un activo, porque un colaborador, porque él lo que suministra es información y él tiene diversos encargos. Es lo que el Mossad llama un Sayan. Bueno, claro, es un Sayan de altísimo de alto copete. nivel en este caso. Luego, por otro lado, estaban las herramientas que él usaba para llegar al objetivo, porque el objetivo no es machacar y hundir a ese objetivo, era usarlo, comprometerlo para tenerle extorsionado, chantajeado con un material comprometedor, que no tenía por qué ser solamente de índole sexual. Algunas personas tenían ese punto débil, él lo detectaba desde su homosexualidad, menores o escorts, temas de infidelidades matrimoniales. No tiene por qué ser, siempre pensamos en el caso más escabroso, que es el que nos ha sacado como cebo cognitivo los más media, ¿no? O por problemas también financieros, cosas ilegales, todo valía. El tema financiero era importantísimo. Él hacía asistencia financiera y ayudaba a lavar dinero y a movilizar capitales y a esconderlos en paraísos fiscales. Y eso ya suponía una evidencia de unas infracciones fiscales, legales, ¿no? Luego también era un conseguidor. Efectivamente. Entonces, lo aunaba todo. Claro. Entonces, con estos vectores que ya hemos puesto sobre la mesa, ya podemos ir encajando, digamos, todos los personajes, todos los sucesos de pues casi 30, 40 años de biografía en activo, ¿no? De este personaje y su red y sus contactos. Que probablemente, si no hubiera cometido, no lo hubieran juzgado por los delitos sexuales, seguiría en vigor. No hubiera habido ningún problema. A no ser que hubiera saltado algún escándalo de finanzas, pero bueno. Hubo el caso de Victoria's Secret, sí, que acabó en los juzgados. O sea, sí, pero es posterior a la detención. Es posterior. Claro. Lo que pasa es que la capacidad de convencimiento que tenía que tener este señor, porque que alguien del nivel de Victoria's Secret, que también dicen que era colaborador muy probablemente del Mossad, le dejara las cuentas en sus manos, por eso mismo haberte ganado por ser colaborador del Mossad, pero vamos, yo creo que el dinero tiene miedo siempre. El dinero, sí, es muy cobarde, el dinero es muy cobarde. Te lo piensas 20 veces antes de dejarlo en y harás bien si tienes dinero en hacer eso. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué estamos hablando del caso Epstein y por qué tenemos tanta información? Pues porque Trump, presionado por el grupo MAGA, por esta gente, estos movimientos sociales que le auparon al poder, movimientos populistas, pero que tenían como objetivo también la desclasificación de estos documentos. De hecho, se ha llegado a promulgar una propia ley, que es la Epstein Files Transparency Act, la ley de transparencia de los archivos de Epstein, una ley que obliga al gobierno, a la administración norteamericana y al Departamento de Justicia y al FBI a volcar toda esa información. Y entonces aquí la cuestión es... Pero cuidado, lo de transparencia claro, va de coña, en un servicio de inteligencia. Claro, va a haber tachones por todos los Claro, lados. De hecho, de los 3,5 millones de documentos, yo me he podido descargar miles de documentos. Sí. Lo que pasa es que luego el problema es procesarlos. Claro. Esa es la idea también. Luego vamos a dar algunas... Claro, esa es la intención. Claro, el problema... Claro, es que donde... Es como Wikileaks, ¿no? O sea, claro, te doy... Claro, es como si... De hecho, tal cantidad que no vas a ser capaz de procesar. Es como si vas a un restaurante... Necesita 20 años. Claro, es como si te vas a un restaurante y el camarero te trae toda la carta en la mesa, ¿no? Sí, y te lo tienes que comer. Y te lo tienes que comer y además tienes media hora para comer todos los platos y luego te vas. Pues al final no disfrutas y no digieres. Entonces, ¿dónde está la cuestión? Que tenemos 3,5 millones de documentos, tenemos muchísimos archivos de vídeo, más de 2.000, tenemos 180.000 imágenes. Bueno, eso sí que se sabe que ya se ha hecho una recopilación y se ha hecho ciertos análisis. Alguna información ha sido luego sustraído, otros han sido editadas. En fin, que luego ha habido unas correcciones en los últimos meses. Pero ¿dónde está la clave? Que es una estrategia
de voladura controlada. Es decir, como sabemos, y ya se intuye, porque esto llevamos desde el 2014-15 con el run del caso Epstein, que el caso Epstein lleva ya 10 años sobre la mesa. El problema es que, claro, íbamos sabiendo cositas, filtraciones, ¿no? Algunos informantes, periodistas de investigación, pero de repente te colocan 3,5 millones de archivos en unos pocos meses, porque hubo una desclasificación muy importante en diciembre, otra en febrero. Es curioso, Pablo, así como, por ejemplo, en Wikileaks incluso hubo acuerdos entre varios periódicos en Europa para estudiar los Panama Papers, todo aquello que saltó de ahí. Caso. Con esto no. Con esto no sé. De momento no. Porque es de que, momento. Claro, porque... No sé si Trump realmente tiene que ver o no. Porque de Trump lo único que han sacado es un vídeo con un Trump muy joven. Uh-huh. A ver. Bueno, Trump sí que Enrique, los servicios de inteligencia influyen mucho en la prensa. No, vamos. Donde va un espía siempre lleva un carnet de periodista. Entonces, claro, ¿no? Más bien va por ahí. Y luego que una vez que uno pone el ventilador, le puede dar por todos los lados, ¿no? Entonces, exactamente, hay mucha gente implicada. Entonces no se sabe muy bien cuando uno no va a destapar nada que no esté seguro que... Entonces aquí el problema es que como hay tantos archivos, tantas conexiones personales, son tantas décadas... Y tantas posibles denuncias por hablar de cosas que no se pueden demostrar. Luego hay gente que ya ha fallecido, gente que ha sido ya... pues quitada del medio. Entonces mi hipótesis es que ha sido una voladura controlada del personaje que ya estaba quemado. Eso no quiere decir que no existan otros Jeffrey Epsteins por ahí, pero yo no creo que de tal envergadura. Es decir, lo que era este sujeto era algo único. Único porque en él confluían demasiadas redes, subtramas... Montaba fiestas que eran prácticamente públicas. O sea, Lo que pasa es que eso fue precisamente la fuente de su fracaso. El hecho de tener una red tan sofisticada. La red Epstein era muy sofisticada. Había muchos niveles de análisis. Conexiones con universidades, con científicos, con periodistas, con diplomáticos, con agentes de inteligencia, con políticos. Al final acabó descontrolándose. Él se destapó precisamente por las fiestas. Y encima con menores. Todos los agentes de inteligencia, el mejor agente de inteligencia es un hombre gris. Que no se le ve. Que no se le ve venir. Si llaman la atención, igual que con la mafia, los mafiosos siempre lo decían, si llaman la atención, te van a cagar. De otra cosa. Exactamente. Claro. Pero aquí sí que es verdad que hay una hipótesis que la desclasificación, a mi modo de ver, obedece a una cierta voladura controlada con un cebo cognitivo, que es el tema de los abusos y el proxenetismo, eso está claro, que es un poco lo llamativo, lo que además nos genera un cierto hasta dolor espiritual, ver esas imágenes, esos menores involucradas. Claro. Eso, claro, el problema es que eso genera una pantalla. Las declaraciones que está viendo de mujeres implicadas te parten el alma. Claro, pero eso es un cortafuegos, pero eso el problema es que funciona como un cortafuegos emocional que nos bloquea ver más allá. Y ese más allá, yo aventuro una hipótesis que ya la dejé caer, y es que creo que Epstein era un puente, era un nodo, una plataforma de contactos usada sobre todo por la inteligencia israelí. ¿Para qué? Sobre todo para tener acceso a determinados políticos. Bill Clinton, el primero. Bill Clinton, no siempre pensamos en Trump porque es el último. ¿Utilizando qué, Pablo? Bill Clinton. ¿Por qué? Estaba en la trilateral, ¿no? Por ejemplo. Comisión trilateral. Epstein fue fundador de la Fundación Clinton y de la iniciativa global Clinton en el 2004, pero de la Fundación Clinton nada más terminar la presidencia. Es decir... En un club de Harvard, de la universidad. Claro, es que esto... En un club de millonarios judíos. Claro. Es que estaba en todos los sitios. Bueno, yo tengo también otra línea de investigación que se sabe muy poca, que hay que irse a los 80. Y esto es un caso que apenas hay información. ¿Qué era Bill Clinton antes de ser presidente de Estados Unidos? Fue gobernador de Arkansas. Sí. Bueno, en Arkansas, ¿qué pasaba? Porque en Arkansas no pasa nada. Pues sí que pasaba. Si uno estudia a Barry Seals, este famoso y emblemático piloto de Hobart, entre otros. Efectivamente, ahí se junta CIA y narcotráfico, etcétera. Bueno, Barry Seals montó una base secreta en Arkansas, en el aeropuerto, él mismo lo confesó, en el aeropuerto regional de Mena. ¿En qué años? En los años en los que Bill Clinton era gobernador de Arkansas. ¿Quién gestionaba algunos aspectos jurídicos
aspectos legales de estos operativos, porque Ya, pantalla, lo veo venir. Hillary Clinton, Lo veía venir. abogada Lo veía del despacho Rose, donde era socia además. Esto estamos hablando años, segunda mitad de los 80, en el apogeo de Irán Contra y de las contra de Nicaragua. Seal estuvo implicado en el Irán. Claro. Es que Barry Seal montó en Mena, en el aeropuerto de Mena, eso lo confesó él mismo, una base logística para entrenamiento de los contra, de los guerrilleros nicaragüenses y no Hay nicaragüenses. una película muy buena que pueden ver De sobre Barry Seal, sí, muy buena. Muy buena. Entonces este tema es muy curioso porque se junta otra derivada, que es lo que ya sacamos la semana pasada, cómo se hacían esos transportes de carga dual a través de la Southern Air Transport, que era la aerolínea pantalla de la CIA. Y entonces, claro, No es la única que tiene. pues, tiene y más. Epstein estuvo gestionando ese tipo de activos a través de su sponsor y su mecenas, que era en ese momento Lex Wexner, que era miembro del Mega Group, y Lex Wexner es El Mega Group, que es el el grupo grupo de millonarios judíos. y el multimillonarios, imperio de Victoria's multimillonarios. Secret, que en el fondo el grupo era del Limited. The Limited era el grupo de Victoria's Secret. Y a través de Victoria's Secret es como llegamos a las agencias de modelaje y a las escorts. Que es a lo que él iba. Todo tiene relación. Todo No, tiene- pero hay muchas con las- dicen que la mujer era la que iba Eh, un poco buscando y convenciendo. Sí, era la encargada un poco. Claro, él no se podía dedicar a todo. Pero es Y además, curioso. viniendo de una mujer, parecía más Daba inofensivo. confianza. Claro. Daba más Pero lo confianza. curioso es que en aquel momento, en los 80, Epstein estaba a los dos lados del Atlántico. Estaba en Nueva York y también estaba haciendo unos pufos financieros en Tower Financial, en Londres, que deja, de hecho, a su Que también a su tiene relación a su- con un traficante con de Douglas armas. Lee y Khashoggi y toda esta gente. No hay nada To- limpio en esta es que, relación. es que todo está conectado, pero Douglas, perdón, Tenía una capacidad de trabajo increíble. Sí, ¿no? sí, sí. sí, Si lo es que, que eso se le puede llamar trabajo, claro. sí, lo que pasa es que en Londres él comete unas irregularidades financieras, un esquema Ponzi, y hace caer a la gran firma de Tower Financial que dirigía en aquel momento Hoffenberg, que era uno de los grandes banqueros de la City de Londres. Pero lo que pasa es que él, en el otro lado del Atlántico, en Manhattan, él ya estaba, digamos, empezando, porque de hecho cuando muere Maxwell, es que todo está conectado, cuando muere sí. Maxwell en el 91, Sí. en Tenerife, Que pero ya él, conocía a la hija. claro, él era, digamos, conocía. él era el gran empresario del grupo Mirror, con se lazos. conocían, se claro. conocían. Epstein y él ya se conocían. Claro, en el año 90-91 ya se conocen y en el 91 ya forjan su alianza y se van a ¿Cabe Estados la Unidos. posibilidad de que trabajara con Maxwell? Que Al Maxwell principio sí. También dicen que era del Mossad. No, también. dicen no. Era del Mossad, bueno. era. Sí, un activo del Mossad. Pero entonces, claro, cuando ya muere el padre, que el padre sobre todo operaba en Europa y Oriente Medio, pero él ya, su hija decide irse a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en alianza con Epstein, justo, ¿qué ocurre en el año 92? En el año 93 ya empieza el mandato, gana las elecciones Bill Clinton gana las elecciones a George Bush. Y empieza el mandato de Bill Clinton. Y en aquel momento, ¿qué estaba pasando en Oriente Medio? Los acuerdos de Oslo, la conferencia de Madrid en el 90-91, es decir, los acuerdos Sí. de Oslo. Y ahí había un riesgo para el Estado de Israel, y aquí por eso hay que conectar la alta política con los servicios de inteligencia y con las chicas, porque es que está todo conectado. Bill Clinton ya se sabía cómo era, porque le tenían, porque cuando llega un político a la Casa Blanca se sabe hasta, todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Bill Clinton, pues, En Arkansas tuvo también algún Líos. problema. tuvo escarceos, y el caso es que cuando llega ahí había riesgo de que, él le dejan actuar políticamente, pero ya en su segundo mandato, creo que el affair Lewinsky ocurre en el segundo mandato con riesgo de impeachment. Ocurre al En el final del primero. Sí, pero consiguió que no le Exacto. afectara. efectivamente. en la elección. Entonces, en el 96, ¿no? 95-96. El caso es que ahí, en ese momento, pues posiblemente la operación Lewinsky fuera también un juego para
bloquear los acuerdos de Oslo, porque coinciden temporalmente en el cronograma, manteniendo un cierto chantaje. Luego lo que pasa es que él, es que se tiene registrado 27 o 26 vuelos en el Lolita Express o en los aviones de Epstein, de Bill Clinton. O sea, Bill Clinton era realmente un gran jugador dentro de la red Epstein. Lo que pasa es que era un cliente completamente comprometido, era un activo comprometido desde el minuto 1. Eso es mi teoría y la que maneja Whitney Webb. Puede ser. Es bastante plausible por los datos que... Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Una cosa, porque yo creo que era más por... Pienso, a ver, tú me dices, más por... soltar bulos o por hacer correr determinada información engañosa. No es fácil que Bill Clinton, si no estaba ya vendido de antes, diera información que no debiera dar, aunque fuera débil. No funciona así. Lo que pasa es que la dan en sitios restringidos. O sea, no es dar por dar. Saben a quién se la dan y por qué se la dan. Ya. O sea, es complicado. Y la prueba, que no se me olvide, la prueba de que Robert Maxwell era agente del Mossad es que tiene, cuando muere, a pesar de que probablemente lo mata un equipo Kidon, tiene un funeral de Estado en Jerusalén. Y es enterrado en un sitio privilegiado. Cuando él había nacido en Australia, en Hungría. Y en esos momentos el discurso del presidente de Israel es que hizo unos grandes servicios al Estado de Israel. A ver, blanco y en botella. Claro. O sea, de eso no hay duda. Sí, el caso de Robert Maxwell es curioso porque él realmente en los años 80 era ya alguien muy incómodo para el Mossad y para el MI6. Claro. Porque se había convertido un poco en lo mismo. Sabía demasiado. Sabía demasiado y ya era muy incómodo incluso para los servicios de inteligencia. Tenía una capacidad de influencia porque compró media prensa. Luego se arruinó. Se arruinó. Y cuando quiso pedirle dinero a Israel porque se había arruinado, le dijeron que no y dijo que entonces empezaría a hablar. Y él había sido... Y fíjate tú por dónde se ahoga. Va y se muere. Y él había sido el gran comercial del software Promise en muchos países, ¿no? Entonces él sabía exactamente dónde estaba el truco del espionaje. Mucha relación. Él fue pionero en el espionaje tecnológico a través de Promise, efectivamente. Promise. De todas formas, es muy curioso la biografía de Robert Maxwell, porque en el fondo es un poco el antecedente directo de Epstein, aunque con estructuras muy diferentes y formas de hacer muy diferentes. Él había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial, con medalla de honor. Se había cambiado el nombre porque él no se llamaba. Él ve una gran oportunidad de negocio, que es comprar editoriales y publicaciones alemanas científicas y las vende en Occidente. Y luego se dedica al contrabando de armamento, ahí es donde ya entra en las redes de inteligencia. Checoslovaquia, lleva cargamentos a Israel. Y luego también hacía un poco de bisagra entre Londres y Moscú, de distensión, porque siempre en los servicios de inteligencia, esto lo sabe fenomenal Gabriel, ¿no? Siempre necesitas tener a gente un poco en esa zona gris para unas cosas y para otras. Entonces, Maxwell viajaba a Moscú, viajaba a Bulgaria. En Bulgaria es donde los servicios de inteligencia, el KGB, lavaba dinero. Bulgaria era el gran lavadero de dinero. Y luego Checoslovaquia, etc. O sea, Robert Maxwell se movía en esa zona gris donde un empresario normal no puede ir, ni tampoco puede ir un militar directamente británico. Y eso lo hizo Epstein también. Yo supongo que tú no te puedes dedicar al tráfico de armas como se dedicaba esta gente. Quiero decir, a ese no. Era, claro, a ese, no era la a gran nivel Santa Bárbara. No. Entonces supongo que para eso prácticamente tienes que estar en connivencia con algún tipo de Estado. Con un servicio de inteligencia. O dos. Claro. Bueno, de hecho, en los años 80... Eso fue el Irán contra, precisamente. Claro. Y de hecho, en los años 80 que le cundieron bastante a Epstein, en los años 80. De hecho, a mí me parece más interesante los años 80 que los años 90, que ya los hemos tocado un poco, ¿no? Pero es que en los años 80 sí que se tiene constancia de que debió usar un pasaporte austriaco falsificado, Epstein. Sí, se encontró. Porque ese pasaporte austriaco estaba vinculado a una dirección en Riad, en Arabia Saudí. Y en aquel momento es cuando se estaban produciendo muchos acuerdos de continuación del famoso acuerdo Al-Yamama, que Douglas Lees fue el gran actor o el gran diseñador de este acuerdo entre Londres y Arabia Saudí, ¿no? Un acuerdo multimillonario de armamento, ¿no? Y por aquel entonces es cuando ya pues Epstein empieza a construir ya su propia red, porque, claro,
que hacía... Bueno, es que él también tenía como cliente, aquí está la clave, desde Manhattan a Khashoggi. Y Khashoggi otro traficante era el gran, o sea, El si gran alguien, traficante, es el claro. sinónimo de traficante de armas, porque Y fue el que sobornó para la venta de Lockheed Martin en los aviones de combate en los años 50, 60, 70. Sí. Y esos sobornos, esas cantidades de dinero, ¿dónde se tenían que esconder? Pues a través de intermediarios financieros en la isla Man, en la isla Jersey, en el Caribe, Paraíso en fiscal. las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá, y ahí usaban a gente como Epstein. Claro. Ah, claro. Claro. Que a su vez, cuando querían dinero para operaciones negras, ¿de dónde salía? De ahí, Sí, tío. efectivamente. Qué bueno. Esto, Estaba todo cuando conectado. yo digo que el cine imita la vida, El cine se queda corto. Se sí. queda corto. Yo siempre digo que la realidad supera con mucho a la pero ficción, con mucho, vamos. pero con mucho. Bueno, es que de hecho esto es mucho más interesante. O sea, esto no lo ha podido inventar ningún novelista. O sea, no hay un guionista de cine porque le costaría muchísimo. O sea, imaginaros tener que editar o fabricar tanta documentación. 3 millones y medio de archivos. Porque es que el hombre estuvo en todos los saraos. O sea, no Fue el sé- perejil de todas las salsas. Sí, pero cogía porque primero con el tráfico de armas, luego llegar, luego las finanzas, no olvidemos que era un financiero. Sí, ciberempresas de inteligencia en Israel, Claro. alto Fijaros que nivel. era miembro Tenía de la todo. Universidad Rockefeller. Prestó servicios financieros a Edmond de Rothschild, pero la Bueno, firma europea. Esa es una parte, los Rothschild, también interesante de Sí. Epstein, que luego salió ella también un poquito... Luego empezó en Bear Stearns con Greenberg, que es cuyo hijo era alumno suyo en Dalton School, en la Que escuela fue de el que le Manhattan. introdujo en Y siempre en la tuvo City. vínculos con JP Morgan, que es el gran banco de inversión norteamericano. Es decir, siempre estuvo en el centro de las finanzas. Claro. Lo que pasa es que su fortuna personal, que se calcula en torno, entre fideicomisos, fondos, cuentas, etcétera, en torno a 600 millones y propiedades inmobiliarias, 600 millones, no es mucho comparado con la gente con la que se codeaba. Con la que codeaba, Porque Trump pues puede tener 5 o 8 veces más, ¿no? Es decir, en sus mejores momentos y en sus peores y momentos. Besner ni te cuento, vamos. Y Les Wexner, claro, muchísimo más, ¿no? multimillonario. Claro. Y luego también, importante, Epstein formaba parte también del Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, que es el gran Muy think tank, importante. la gran institución de Kissinger estaba pensamiento. por ahí. Y luego también formaba parte o tenía conexiones con Harvard y el MIT, que son dos centros universitarios de máximo renombre, y a partir de ahí también contactaba y sobre todo sabía las tendencias culturales, científicas que se iban moviendo en esas élites y prestaba asesoramiento financiero para comprometer también a determinadas élites culturales y facilitar información a Israel de lo que se cuece en esas estructuras. ¿no? Las acusaciones que finalmente lo llevaron a la cárcel fueron única y exclusivamente por el tema de prostitución o proxenetismo. Mayormente. Bueno, Aunque tuvo problemas también financieros. en teoría, el cargo federal que debería ser el principal elemento de acusación es espionaje contra el Estado. O sea, llegar es, De hecho, Pero Ghislaine Maxwell... eso se paró, Claro, eso eso se se paró paró. porque Maxwell, de hecho, la hija, Ghislaine Maxwell, se supone que, vamos a ver, ella era copartícipe, cómplice de esa red y sabía lo que se cocía, que era investigar. Estás investigando al expresidente de Estados Unidos o al que va a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Es decir, estás obteniendo grabaciones, informaciones y estás haciendo material comprometedor de personajes de altísimo nivel. Eso es espionaje, es un cargo, es un delito altísimo. Lo que pasa es que se le fue por el tema de proxenetismo, que son 20 años en Estados Unidos, que no está por nada eso mal. da la sensación de que había que condenarles como fuera y Claro. lo otro no puede salir. Claro, claro. Supongo yo que entonces dice, bueno, pues De todas formas, por rizar el rizo, Trump tenía como mentor a alguien que era mejor que Epstein, que era Roy Cohn. Roy claro, Cohn en los años... el abogado de la mafia. Claro, en los años 70 y 80, Trump ya se... Todo buena gente. Claro, es que tenemos al presidente de Estados Unidos actual. Trump estuvo en Atlantic City, se le hundieron 2 o 3 casinos ahí. Bueno, de hecho, es que Trump... Sabes que Atlantic City y la mafia es lo mismo. Es lo mismo, claro. Claro, y el caso es que, por eso, que tenemos como presidente de Estados Unidos a alguien que ya en los 70-80 tenía como mentor a un tío que era posiblemente mucho más interesante que Epstein, incluso, porque Roy Cohn fue capaz de grabar, o sea, él era
abogado, pero también era un mini Epstein en los años 60-70. Él llegó a grabar en el Hotel Plaza, había una suite que era la 233. En esa suite se grabó incluso a Hoover. Es decir, Hoover también tenía sus FBI. Hoover. El director del FBI Pero en aquel dicen momento. que era un puritano. No. Es probable que fuera homosexual. Hay una película Sí. sobre Hoover. Va por ahí. Que lo ponen de. Y le estuvo chantajeando la mafia, probablemente, había una suite, por este abogado. Sí. Roy Cohn ya les tenía pillado porque Roy Cohn también Y por tenía... eso el FBI nunca se metió a fondo con la mafia hasta que murió, Claro. hasta que Hoover muere. Hoover, para que lo sepan los más jóvenes que nos escuchan, fue un director del FBI, en realidad Fundador. fue el hacedor del FBI. Claro. Edgar Hoover. Después de la... Un tipo curioso, muy curioso. Lo que hacía Hoover... Y muy peligroso. Pero Roy Cohn era más inteligente. Sí. Roy Cohn, el mentor de Trump, era más inteligente porque en esa suite 233 del Hotel Plaza ya grabó a Edgar Hoover y Edgar Hoover obviamente no podía ir contra la mafia neoyorquina, cuyo abogado era Roy Cohn, la familia Gambino y la Genovese. Eso es muy bueno. Eso de romanos, ¿no? Bueno, eso, el espionaje... Ojo. Si te fijas, como digo yo, aquí con boina, pero los esquemas son los mismos. ¿no? O sea, y si nos vamos un poco más atrás, ¿quiénes eran los profesores de Roy Cohn? Eso no lo sabía yo. ¿Quién? Bueno, Lucky Luciano y bueno, Lansky. a ver, bueno, claro. Si nos vamos a la primera Mentores, época, claro, nos vamos mentores. Sí, he dicho profesores Lucky un poco Luciano era un tipo muy inteligente. Claro. Era el presidente de la comisión de la mafia. Es el que la cría, porque él realmente dice, sí, es el que la él cría, dice, sí. ¿para qué no vamos a pegar? Si aquí hay pastel para todo el mundo, entonces vamos a repartirnos todos Estados Unidos Claro. con las familias y no nos peguemos. No, y cada vez que haya que eliminar a alguien, lo decidimos nosotros. Sí. No nos pegamos. Luciano realmente Claro, era una mente es el privilegiada. inventor de la mafia moderna. Sí. Saca y de Que hecho, fue subcontratada por la inteligencia naval en el año 43 para la operación de Sicilia y Y para los para que puertos él de Nueva York. saliera. Hemos comentado Tenemos que aquí hablar un alguna día vez. de Luciano, porque así Sí, salió de la muy- cárcel. Muy interesante. De y hecho, de la conectaría mafia. perfecto con... sería la precuela del, Sí, del- sí. del pues sí. episodio. Cuando has de- dicho que el antecedente de Roy Cohn, pensaba en algún abogado, no había pensado, pero lleva razón. Bueno, pero, lleva razón. pero claro, es que lleva si nos razón. vamos a los años 40, en Claro. el fragor de la Segunda Guerra Mundial, toda ayuda era poca. Claro, Y el Pentágono y la CIA y el FBI necesitó de la mafia. Para poder. Concretamente la claro, inteligencia naval. Para operar en Nueva Los York, puertos. para evitar también que se Los metiera... puertos, sí, Y lo que hace la ganadores, mafia, ¿cómo se llama? Sí, lo que hace la simadores. mafia es que sabotea ya el Normandí, probablemente, un incendio, para que el gobierno de Estados Unidos creyera que eran los alemanes o los italianos y le pidiera ayuda. Ya. Y entonces cuando la Bueno, inteligencia eso ya es naval... hilar muy fino, ¿eh? No. Esto es lo que ocurrió probablemente. Cuando y si no, que me contradiga Pablo, que también sabe No, de eso. esto va por ahí. Cuando la inteligencia naval se pone en contacto con el mafioso que llevaba el tema en el puerto de Nueva York, dice, sí, pero mi jefe es Lucky Luciano y está en la cárcel de la Nemora, que es terrible y tal. Primero lo tenéis que trasladar a una cárcel que esté mejor y luego negociar con él, que es mi jefe, yo no puedo. ¿Qué te parece? Bueno, pues acabó Lucky Luciano en Italia deportado y se libró de la condena. Que me da Y miedo. murió allí de un infarto. Sí. Tú crees, y ya mayor, Mayor, sí. Por eso. ¿tú crees que eso es el poder que consiguió la mafia con la ley seca? ¿Qué poder no habrá ahora con el tráfico de drogas que hay de un lado a otro? Y ha hecho muy bien Pablo en conectar estas dos cosas que parecen son de años diferentes, porque al final es lo mismo. Hay un patrón. Es la misma. Es lo Hay un mismo. patrón porque el antecedente o la precursora de la CIA, la OSS, ya tenía los vínculos con la mafia Pero italoamericana. Trump Y como- la mafia judía, que nunca se... Bueno, siempre- cualquier muy presidente importante. y la mafia judía. Sí. Es que en el fondo, el caso, la red Epstein, Bueno, no es que sea la mafia judía, es que hay muchos judíos. Y esto es así. ¿Por qué? Hay un núcleo sionista muy importante. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo, no tiene películas también, de el que colaboró en el asesinato de Kennedy judío, que fue a Cuba. Acababa en Epstein también, o algo, en Bernstein, o... bueno, pero México, ¿no?
No, él era de Nueva York, era ahí en El Padrino, Pero alguien de la 3, mafia, está diciendo. Era mafioso, el principio de la película. Giancana era el que estaba conectado con la familia Kennedy. No. Al principio de la película va ya, a pero a Miami. no te fíes de la película de JFK. Ese personaje era real. No, ya. No, pero en todo caso, ya sé quién dices. esos personajes. Pero de la mafia de Nueva Orleans. Sí, ya sé quién dices. Sí, pero todos estos sí era un personaje real. Claro. Sí. Pero no, la película, olvídate. Lo curioso. No, la película es una novela, está claro. Pero lo curioso es que todos estos personajes, mafia, además, personajes que hemos mencionado en este programa, en el fondo son criaturas de la cloaca. En Estados Unidos la cloaca se llama Deep State, pero es lo mismo, son criaturas que muchas veces subterráneas, que no sabemos quiénes profundo, son, pero de vez en cuando sí que afloran, se dejan ver esas criaturas. El Deep State es un concepto tan correoso, tan volátil y tan... Cabe todo y nada, claro. Pero, es un concepto claro, cabe existe, todo y nada, está ahí. El problema cuando se come al estado verdadero, cuando está por encima o se come al estado verdadero. O sea, Trump lo que no quiere nunca es que sea el Deep State el que gobierne Estados Unidos, que puede ocurrir, ¿eh? De hecho ha ocurrido. Un día podríamos, para no irnos de Epstein, que es muy interesante, un día podríamos hablar del Deep State, no solamente en Estados Unidos. Sí. Las cloacas del poder. Sí, habría que ir. Aquí lo hay también. Sí, claro. Ahí habría que irse al discurso de despedida de Eisenhower, donde él avisa del complejo militar industrial, que se le había descontrolado él mismo, que era lo el general. Que pasa que el complejo militar de Estados Unidos son los Estados Unidos. Sí, en realidad, pero bueno, por no irnos por los cerros de Úbeda, que te lleva una cosa a otra, pero... Sí, pero la red Epstein al final, una de las conclusiones que podemos decir en este programa es que fue infiltrada, ese Deep State, ese complejo militar industrial, por una inteligencia extranjera, porque en el fondo estamos hablando de que las compañías Carbine 911, o había muchas otras empresas, Toca, ¿no? Que también le hemos mencionado en el programa anterior, estas empresas eran fundadas por exoficiales de Amán o de la unidad 8200, que luego se vendían a empresas norteamericanas del complejo militar industrial. Por tanto, estamos realmente en lo mismo que Eisenhower, pero mucho más sofisticado y mucho más complejo. Bueno, se ha complejizado muchísimo con el tiempo. Ahora está de moda con el tema de Palantir y el libro de la República Tecnológica está totalmente de moda, y el manifiesto que han puesto. Y ellos lo defienden y tienen una lógica. Nosotros lo hablamos el otro día. Sí. No olvidemos de dónde sale Internet. Claro. Internet. Es una intranet que luego se convierte en Internet, que es del Pentágono. Que es militar, exactamente. Si me permitís, voy a lanzar una bomba en este programa, a ver qué os parece. Ya que estamos aquí lanzando bombas. No, pero mira, tú que eres abogado, la yo creo que los sucesos de esta primavera, invierno-primavera, que ha sido la guerra de Irán, evidentemente hay un sujeto que es Netanyahu, que es fundamental. Pero Netanyahu, políticamente hablando, era el gran enemigo de Ehud Barak. Sí. Y Ehud Barak era el gran contacto de Epstein. Epstein tenía pillado a Trump. Entonces, Netanyahu, acabando con Ehud Barak... ¿Tenía pillado? Claro, tenía pillado. ¿O no? Porque hay versiones... Bueno, yo lo que pienso, la bomba... Esto ya son especulaciones. Esto es una especulación, pero la especulación es la siguiente. Yo no me atrevería a decirlo. Yo básicamente no lo tengo claro. Bueno, es una especulación que me cuadra, pero quiero decir que no tengo ningún dato. Pero obviamente si Ehud Barak y Johnny Cohen, ex agente de la MAN, es que si iban no cuadra, no es especulación. Entonces, claro, pero si estos dos agentes tan importantes, ex primer ministro, ex ministro de Defensa, ex director de la MAN, acaban en los apartamentos de Epstein, recibiendo información de Epstein, de la red Epstein, y tenemos que Ehud Barak era un enemigo de Netanyahu a nivel político, de la política de Israel, porque obviamente el laborismo contra el Likud, obviamente también puede haber aquí una guerra soterrada dentro del propio Israel por tener más controlado o menos a Trump.
Entonces también es verdad que quizá algo de las acciones impetuosas o contradictorias que vemos en Trump se deba a que recibe, es un activo comprometido. Es un activo comprometido por doble vuelta. Por a través de Epstein, con todos los archivos Epstein que le afectan, que son bastantes, y por otro lado el propio Netanyahu, que tiene cogido a Edu Barak. No, es una especulación porque Netanyahu es rival de Edu Barak. Ya, pero sabes que en política... Pero los israelíes, pensamos que los israelíes van todas a una, pero aquí también hay facciones. Pero también hay facciones. Está claro. Pero con esas contradicciones de Trump y todo eso hay que tener cuidado, porque se estaba diciendo que cómo no se dieron cuenta de lo del estrecho de Hormuz. Pues claro que se dieron cuenta. Estaba preparado. Estaba todo preparado. Navaja de Ockham. ¿Quién ha salido beneficiado del cierre del estrecho? Eso es. ¿Quién? Estados Unidos. Que ha vendido más petróleo. Rusia también, pero Y indirectamente. más caro. Bueno, pero por otro lado le perjudica, porque Yo creo los aliados que de Trump, que habría que traer un día un psicoanalista que le tienes que invitar, Enrique. Y no creo que lo haya Cuando acabe el capacitado. mandato le traes que nos explique todo. Que nos cuente, mira, ¿no? Es muy difícil. Porque yo creo que es un es un hombre de negocios, evidentemente, y negocia como un hombre de negocios. Exactamente. Nunca llega hasta el final, nunca se cierra una puerta. Con máximos. Máximos que luego lo deja. Sí. Es como lo del rastro, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. ¿Cuánto vale esto? 100 euros. Sí. Va, me voy. Pues, venga, no se vaya, va, lo tenga, 30 euros. O sea, pues igual, ¿no? O sea, Sí. pero en fin, oye, Meyer Lansky se llamaba Meyer el Lansky. mafioso. Se ha salido. judío. Pero ese ha salido. Ha salido, Lo hemos citado. sí, ¿no? judío, la película del padre de Meyer Lansky. Sí, relacionado con Cuba también. Con Cuba. Sí, era de la mafia judía, pero trabajaba para Vale, por decir el nombre que no se quede la gente. De todas formas, en este caso Epstein, ya por cerrarlo del todo, Sí, ciérralo porque nunca nada va a cuadrar, porque las 20 víctimas de Epstein, de las 40, 80 niñas que se habla de que hay, niñas o mujeres ya mayores, ahora ya tienen 40, 50 años, 20, o sea, un núcleo muy duro de las víctimas, están defendidas por el abogado Pottinger, que Pottinger es un abogado muy célebre, que compartió, o sea, el abogado de las víctimas compartió despacho, oficina y confidencias con Epstein. Claro, entonces, es decir, esto está un poco ya precocinado de arriba, controlado. Y esto se sabe porque, de hecho, se ocultó durante mucho tiempo, pero esto ha salido ya hace un tiempo. Pero una cosa, Pablo, porque hay un juicio, las mujeres están declarando, pero ¿a quién van a acusar? O sea, yo creo que eso es ya está muerto. Ghislaine, como Madame, pero esa está cumpliendo encubridora también. Sí, es la única. Eso, ¿no? Por este tema es la única. Por eso creemos que muchos pensamos que es una voladura controlada, porque realmente a quien más puede perjudicar todo esto es a Trump, pero cuando tú sepultas los indicios, las evidencias, las informaciones se llama gestión de la percepción. Gestión de la percepción, cebos cognitivos y lo que se denomina en el argot norteamericano flood the zone. Es decir, yo inundo el área y cuando se inunda todo, que hay tanta mierda en muchas veces no se ve nada. Bueno, señores, pues si creían que el caso Epstein se remitía solamente a los abusos sexuales, eso es una parte nada más. Es lo que les hemos querido explicar en estos dos programas. Esperemos que lo hayamos conseguido y muchas gracias por su atención. Les esperamos en el próximo programa y si quieres decir tú algo, Enrique. Saben que nos pueden ver a través de Patreon y en la plataforma de Multicanal Radio, donde estarán estos programas y junto con el resto de los de Mesa Abierta. Y bueno, finalmente, si alguien quiere hacer una película de Epstein y el guión, que con Pablo, que poca gente le podrá contar más, ¿no? Sí. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.